Muchos viven convencidos de que su potencial tiene un límite fijo. Creen que nacieron con ciertas habilidades, que su inteligencia, su talento o su disciplina ya están definidos y que no hay mucho que puedan hacer para cambiarlos. Se repiten frases como, yo no soy así, yo no puedo con eso, esa vida no es para mí, y sin notarlo se encierran en una prisión invisible. Pero yo, Brian Tracy, he comprobado una y otra vez que el potencial humano es mucho más grande de lo que imaginamos. No está limitado por lo que heredamos, sino por lo que practicamos, por lo que elegimos cada día. El verdadero límite no está en tu mente ni en tu cuerpo, sino en tus hábitos, tu enfoque y tus decisiones. Si deseas liberar tu potencial, no esperes sentirte preparado. Comienza a actuar como la persona que quieres llegar a ser. Empieza a pensar con claridad, a trabajar con constancia, a hablar con intención, porque lo que haces con conciencia transforma tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu vida entera cambia. Tu potencial no es un secreto que hay que descubrir, es una fuerza que debes despertar. Y ese despertar comienza cuando tú lo decides. Durante años pensé que mi potencial era algo fijo, que había cosas para las que yo servía y otras que simplemente no eran para mí. Me repetía frases como, no soy bueno para eso. Eso es muy complicado. Nunca voy a lograrlo. Sin darme cuenta estaba levantando una jaula invisible con mis propias palabras, mis creencias y mis límites mentales. Era como si una parte de mí ya hubiera decidido hasta dónde podía llegar, y todo lo que estuviera más allá se volvía un territorio prohibido. No porque realmente fuera imposible, sino porque yo había dejado de intentarlo. Había confundido la incomodidad con la incapacidad, la dificultad con la imposibilidad y el miedo con la realidad, y esa confusión me mantuvo estancado durante años. El cambio real comenzó cuando empecé a cuestionar mis creencias. Me pregunté, ¿quién me dijo que no podía? ¿Cuándo decidí que ya no podía crecer más? ¿Por qué acepté que mis habilidades eran permanentes? Empecé a observar a hombres que admiraba, no por sus logros materiales, sino por su capacidad de mejorar continuamente. Y lo que descubrí fue que ninguno de ellos comenzó siendo capaz. Lo que los hacía distintos era su práctica diaria, su mentalidad enfocada, su compromiso con el crecimiento. Ellos no esperaban sentirse listos para avanzar, daban el siguiente paso aunque tuvieran dudas. Y fue ahí donde entendí algo esencial. El potencial no es un talento oculto que un día aparece como por arte de magia. Es algo que se construye día a día, es una energía interna que se activa cuando decides actuar a pesar del miedo, cuando eliges practicar incluso si fallas, cuando avanzas aunque no veas resultados de inmediato. Fue entonces cuando adopté una nueva forma de pensar, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que me decía, si hoy soy disciplinado, mañana seré más fuerte. Si hoy enfrento el reto, mañana será más sencillo. Si hoy me levanto una vez más, estoy entrenando mi carácter. Dejé de enfocarme en si era bueno o malo en algo y comencé a concentrarme en lo que podía construir día tras día, paso a paso. Porque comprendí que cada pequeño esfuerzo, aunque parezca invisible al principio, está formando una nueva versión de mí. Y esa nueva versión tiene un potencial mucho mayor que todas mis antiguas limitaciones. Lo más poderoso fue darme cuenta de que mi mente, mi cuerpo y mi carácter podían expandirse más allá de lo que antes creía posible, no porque tuviera talentos especiales, sino porque tenía la voluntad de seguir avanzando, el valor de enfrentar mis propias excusas y la disposición de pagar el precio de la incomodidad a cambio de una vida con más fuerza, claridad y libertad. Y ese precio, aunque alto, valía cada segundo porque al otro lado del esfuerzo estaba mi verdadero yo. No el que los demás habían definido, no el que la infancia, la escuela o los fracasos pasados habían condicionado, sino el yo auténtico, el que siempre estuvo ahí, esperando ser despertado. Ese despertar fue mi punto de partida, porque entendí que no hay nada más poderoso que un hombre que deja de huir de su verdadero potencial. Un hombre que observa su vida con honestidad y se dice, no he llegado a mi límite, apenas estoy comenzando. Ese hombre, aunque caiga, se levanta. Aunque tenga dudas, continúa. Aunque nadie lo comprenda, sigue adelante. Porque sabe que lo que está en juego no es solo una meta, es su vida completa, su identidad, su legado, su historia. Y cuando entiendes eso, ya no puedes volver atrás. Desbloquear tu potencial no empieza haciendo cosas grandes. Comienza con algo mucho más profundo, dejar de sabotearte. Durante mucho tiempo, cada vez que sentía el impulso de avanzar, de atreverme o de cambiar algo en mi vida, aparecía esa voz interna que me decía, ¿y si fracasas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres suficiente? Esa voz no era mi enemiga, era mi reflejo. El reflejo de años de miedo acumulado, de inseguridades disfrazadas de prudencia, de heridas no sanadas que yo mismo había transformado en excusas. Y mientras esa voz tuviera el control de mi vida, no había manera de liberar todo lo que realmente era capaz de lograr.
Lo primero que tuve que aceptar fue que mis pensamientos no eran mandatos. Podía cuestionarlos, enfrentarlos, ignorarlos, por más reales que parecieran, no siempre decían la verdad, porque no todas las ideas que tenía sobre mí nacieron de mí. Algunas fueron impuestas, otras absorbidas sin darme cuenta. Muchas surgieron en momentos de vulnerabilidad, cuando algo me dolió y para protegerme construí defensas. Pero protegerme durante tanto tiempo me convirtió en prisionero, y llegó un momento en que tuve que elegir entre permanecer seguro dentro de la cárcel de lo conocido, o romper esa seguridad para vivir con libertad. Romperla dolió, porque no se trata solo de dejar atrás pensamientos viejos, sino de abandonar toda una identidad construida alrededor del no puedo, del no soy suficiente, del eso no es para mí. Era dejar ir una parte de mí que conocía muy bien, para empezar a formar una nueva que aún no sabía cómo sería. Y ese proceso fue incómodo, confuso, a veces solitario, pero también fue el único camino hacia el verdadero crecimiento, porque nadie libera su potencial sin antes liberar su mente. Fue ahí donde descubrí algo que cambió mi forma de ver la vida. No necesitas sentirte motivado para comenzar. Necesitas comenzar para despertar la motivación. La acción es la chispa. El movimiento es la clave. Esperar a tener ganas, claridad o que todo esté alineado solo alimenta la parálisis, pero cuando decides actuar incluso sin sentirte fuerte, cuando das ese paso en medio de la incertidumbre, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, más decidido, más consciente, y ese despertar no ocurre una sola vez. Sucede cada día que eliges salir de tu zona cómoda, cada vez que decides fortalecer tu disciplina, cada vez que en lugar de escuchar la excusa, eliges moverte. No verás resultados inmediatos. El potencial no aparece como una explosión repentina. Se revela en el proceso como un músculo que se desarrolla con cada repetición. Por eso necesitas constancia, necesitas paciencia, necesitas fe en lo que aún no puedes ver, porque los frutos más valiosos no brotan al instante, pero eso no significa que no estén creciendo. Cada día que eliges ser intencional, aunque parezca pequeño, estás rompiendo una cadena. Estás escribiendo una historia diferente. Estás formando una versión de ti que ya no necesita excusas para justificar su estancamiento. Una versión que se mueve, que progresa, que cae y se levanta. Porque entiende que su valor no está en el resultado inmediato, sino en la decisión de seguir creciendo. Desbloquear tu potencial comienza el día que eliges dejar de esconderte del fracaso y empiezas a abrazar el proceso. El día que comprendes que tu debilidad no es una condena, sino una oportunidad para transformarte. El día que dejas de buscar señales externas y empiezas a escucharte por dentro. Y cuando haces eso, todo cambia. Porque ya no actúas desde el miedo, actúas desde la verdad. Desde la certeza de que lo que hay dentro de ti es más grande que cualquier obstáculo frente a ti. El siguiente gran paso fue entender que no se trata solo de dejar las excusas, sino de construir un sistema que te permita crecer de manera constante. Porque nadie desbloquea su potencial solo con buenas intenciones. La intención sin estructura se desvanece. Se convierte en motivación pasajera, en impulsos que no dejan huella. Lo que realmente transforma a una persona es la consistencia, la capacidad de actuar aunque no tenga ganas, de avanzar aunque no vea resultados inmediatos, de mantener el enfoque mientras todo alrededor busca distraerlo. Y esa consistencia nace cuando conviertes tus valores en hábitos, cuando tus principios dejan de ser ideas bonitas y se transforman en acciones diarias. Yo solía creer que la disciplina era algo rígido, casi militar, una especie de castigo, pero después comprendí que era todo lo contrario. La disciplina es el mayor acto de amor propio que puedes tener. Es decirte a ti mismo, merezco crecer, merezco avanzar, merezco descubrir hasta dónde puedo llegar. No es un castigo, es una promesa. La promesa de estar ahí para ti mismo incluso cuando no sientas emoción, incluso cuando el entorno no te apoye, incluso cuando todo te diga que te detengas. Esa es la verdadera base del compromiso. Porque el potencial no se libera en los días fáciles, se libera cuando haces lo correcto en los momentos difíciles, en los días grises, en los espacios silenciosos, en esos instantes donde nadie te observa y tu única motivación es la lealtad hacia ti mismo, y ese tipo de compromiso se entrena. Por eso decidí dejar de depender del impulso y comencé a construir una estructura real. Establecí horarios, diseñé rutinas, definí prioridades, aprendí a identificar lo que me distraía, lo que me debilitaba, lo que me alejaba de mi centro. Con el tiempo entendí que liberar el potencial también implica un proceso de purificación, vaciarte de todo lo que ya no te sirve, de relaciones que te detienen, de hábitos que te adormecen, de pensamientos que te sabotean. No puedes elevarte si llevas a cuestas el peso de una vida que ya no refleja quién eres. Al mismo tiempo, debes nutrir aquello que te fortalece, leer con intención, escuchar a quienes ya han recorrido ese camino,
rodearte de personas que también estén construyendo algo valioso. Tu entorno es parte fundamental de tu estructura. Nadie activa su grandeza en medio del ruido constante, de la queja, del conformismo disfrazado de comodidad. Necesitas espacios que te reten, personas que te impulsen y tiempo dedicado a lo esencial, porque ahí es donde se entrena el carácter, y sin carácter el potencial no tiene fundamento. También comprendí que parte de ese sistema debía incluir pausas conscientes, silencio, reflexión, no para escapar del esfuerzo, sino para recargar el alma. Porque no eres una máquina, eres un ser humano. Y para liberar tu verdadero poder necesitas estar conectado contigo mismo. No puedes ignorar tus emociones, tu cuerpo, tu intuición. Todo eso también forma parte de tu potencial. No se trata solo de mente ni solo de productividad. Se trata de armonía entre lo que piensas, sientes y haces. Y cuando esa armonía se cuida, se convierte en una fuente inagotable de energía. Por eso, si realmente quieres descubrir de qué eres capaz, deja de esperar condiciones perfectas. Créalas. Diseña tu rutina. Construye tu entorno. Desarrolla tus hábitos. Porque nadie más lo hará por ti, nadie más vivirá tu vida, nadie más sostendrá tus decisiones cuando la emoción desaparezca. Ese trabajo te corresponde a ti. Y cuando lo asumes de verdad, el potencial deja de ser una idea lejana y se convierte en una realidad palpable. La sientes en tu cuerpo, en tu mente, en tu camino. Y una vez que la experimentas, ya no hay vuelta atrás. Algo cambió profundamente en mí el día que dejé de enfocarme en lo que no tenía, y empecé a trabajar con lo que sí tenía. Durante años pensé que necesitaba más tiempo, más apoyo, más motivación, más oportunidades. Me repetía, cuando tenga esto, entonces empezaré. Pero ese momento nunca llegaba, siempre había algo más que faltaba, hasta que entendí que no era una cuestión de recursos, era una cuestión de decisión, de enfoque, de identidad. Porque si no me consideraba ya una persona capaz de actuar, ninguna herramienta externa iba a cambiar eso. Lo que realmente me detenía no era la falta de condiciones, sino la falta de compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso no se activa con palabras, se activa con acciones. Comencé a mirar mi vida con más claridad. Vi que sí tenía tiempo, pero lo estaba entregando al entretenimiento vacío, que tenía energía, pero la gastaba en distracciones, que tenía ideas, pero las saboteaba antes de desarrollarlas. Fue difícil aceptarlo, pero también fue liberador, porque significaba que el poder estaba en mis manos, que no dependía de lo que me faltaba, sino de lo que ya tenía, mi mente, mi historia, mis manos y un deseo profundo de avanzar. En ese momento aprendí una de las lecciones más valiosas de mi vida: no necesitas tenerlo todo para comenzar, necesitas comenzar para lograrlo todo. También descubrí que parte de mi potencial estaba enterrado bajo el miedo al juicio. Me preocupaba lo que los demás pensaran, me paralizaba la idea de fallar frente a otros, me detenía la posibilidad de equivocarme y ser señalado. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que la mayoría de las personas están tan ocupadas en sus propias luchas que no tienen tiempo para juzgar la tuya. Que quienes critican desde la distancia no conocen el valor de construir, que aquellos que viven con propósito no se detienen a mirar los errores ajenos, están demasiado enfocados enfrentando los propios. Así que me solté, me permití fallar, me permití ser imperfecto, y fue entonces cuando comencé a avanzar de verdad. Porque el miedo dejó de decidir por mí, y ahora quiero que te hagas esta pregunta con completa honestidad. ¿Cuántas veces has detenido tu crecimiento esperando la perfección? ¿Cuántas veces has postergado lo importante por temor a no hacerlo bien? ¿Cuántas veces has confundido prudencia con parálisis? Si estás aquí, si sigues escuchando, es porque hay una parte dentro de ti que ya conoce la respuesta, y esa parte de ti, la que ya intuye que puede más, necesita más espacio en tu vida. Necesita que empieces a actuar, incluso si no tienes todo claro, que empieces a entrenar tu mente para resistir la incomodidad, que empieces a hablarte con el mismo respeto y amor con el que hablarías a alguien que realmente amas. Porque solo así, con acciones concretas, con una nueva narrativa, con una actitud firme, comenzarás a romper el cascarón que te limita. Por eso quiero invitarte a que hoy hagas algo diferente. Haz una elección que marque el comienzo de tu transformación. A veces escribirlo es el primer paso para hacerlo real. Es una forma de decirte a ti mismo: estoy listo para comenzar a tomarme en serio. Estoy listo para dejar de hablar del potencial y empezar a vivirlo. Estoy listo para convertirme en el hombre que he postergado por miedo. Recuerda, el potencial no se libera cuando todo es perfecto. Se libera cuando decides que este momento, con todo y sus imperfecciones, es suficiente para comenzar. Así que no postergues más. Tu vida no cambia con pensamientos, cambia con decisiones. Y esa decisión puede ser ahora. A medida que avancé por este camino, comprendí una de las claves más poderosas para desbloquear el potencial: aprender a sostener el proceso sin necesitar resultados inmediatos. El hombre promedio vive esclavizado por la inmediatez.
Si no ve progreso en una semana, se rinde. Si no recibe validación en los primeros intentos, asume que no es para él. Pero justamente ahí, en ese vacío, es donde el verdadero cambio comienza. Cuando nada se mueve afuera, pero tú sigues empujando desde adentro. Cuando nadie te aplaude, pero tú sigues avanzando con convicción. Porque el potencial no se manifiesta en los aplausos. Se revela en la soledad del esfuerzo constante. Y es en ese punto donde muchos abandonan. No por falta de talento, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia. Por no entender que todo lo valioso requiere tiempo, incomodidad, dudas y perseverancia. Si realmente quieres liberar tu potencial, tendrás que aprender a soportar ese silencio, a seguir actuando incluso cuando no haya señales visibles, a confiar más en el proceso que en las emociones del momento. Porque las emociones son cambiantes, pero el compromiso es lo que te mantiene en pie cuando todo lo demás se tambalea. Yo también estuve muchas veces tentado a volver atrás, a regresar a lo cómodo, a lo conocido, a lo seguro. Es fácil vivir dentro de una versión limitada de uno mismo. Nadie te exige más, nadie te reta. Puedes esconderte detrás del yo soy así y nadie te lo cuestiona. Pero hay una vida que solo puede vivirse más allá del miedo. Y cuando pruebas, aunque sea por un instante, cómo se siente vivir conectado con tu verdadero poder, ya no puedes fingir que lo anterior es suficiente. Ya no puedes conformarte, porque ahora sabes lo que es vivir con claridad, fuerza y propósito. Y eso no se puede ignorar. Lo más valioso que descubrí fue esto. Cada vez que decidía no rendirme, aunque fuera solo por un día más, estaba entrenando una parte de mí que nunca antes había usado. Una parte que no necesitaba reconocimiento, ni certezas, ni condiciones perfectas. Una parte que solo necesitaba decisión. Y con el tiempo, esa parte se hizo fuerte, se convirtió en mi nueva identidad. La identidad de un hombre que no espera, que no se esconde, que no pide dirección, la crea, que no depende de la motivación, porque ya se hizo amigo de la disciplina. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a caminar durante semanas, meses, incluso años, sin certezas externas, solo con la certeza interior de que estás creciendo? ¿Estás dispuesto a fallar frente a otros, solo para poder evolucionar frente a ti mismo? ¿Estás listo para dejar de vivir como si tu poder estuviera apagado, y comenzar a activarlo desde hoy? Si la respuesta es sí, entonces ya has comenzado a liberar tu potencial, porque el primer paso no es algo que haces afuera. Es una decisión que tomas dentro de ti. Recuerda esto. Lo fácil no te transforma, lo cómodo no te expande, lo inmediato no te construye. Lo que te transforma es la práctica constante de actuar según tu visión, no según tu estado emocional. Porque el hombre que vive desde su visión no se detiene por el cansancio, ni por la crítica, ni por la incertidumbre. Ese hombre avanza, ese hombre construye, ese hombre inspira. Y tú puedes ser ese hombre. De hecho, ya lo eres, si decides empezar a demostrarlo. Liberar tu potencial también implica redefinir tu relación con el fracaso, porque durante años nos enseñaron a temerlo, a evitarlo, a esconderlo como si fuera una señal de debilidad. Pero lo que nadie nos dijo es que el fracaso, cuando se vive con conciencia, es el taller donde se forja el carácter. Cada vez que fallas y eliges levantarte, estás desarrollando una fuerza que ningún éxito cómodo puede darte. Estás entrenando resiliencia, estás desarrollando humildad. Estás aprendiendo a escuchar, a corregirte, a adaptarte. Te estás convirtiendo en alguien que no se quiebra fácilmente. Y eso, en un mundo lleno de hombres que abandonan con la primera dificultad, es un poder inmenso. Yo solía evitar cualquier situación que pudiera llevarme al fracaso. Me quedaba en lo conocido, en lo que ya dominaba, pero esa zona de seguridad también era una zona de estancamiento, hasta que comprendí que si realmente quería crecer, debía estar dispuesto a parecer torpe, lento, ignorante. Al principio tenía que soportar la incomodidad de no saber, de equivocarme, de no ser el mejor. Y lejos de debilitarme, eso me fortaleció, porque cuanto más me permitía fallar, más aprendía. Y cuanto más aprendía, más rápido mejoraba. El fracaso dejó de ser una amenaza y se transformó en una señal de progreso. Una prueba de que estaba saliendo del piloto automático, de que entraba en un terreno desconocido, sí, pero también fértil. Tu potencial no se activa en lo perfecto. Se despierta en lo imperfecto que eliges enfrentar con determinación. Y eso significa que cada error, cada caída, cada decepción puede convertirse en un paso hacia tu mejor versión. Si decides usarlo así, si eliges verlo sin culpa, si te haces preguntas como, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Qué no veía antes que ahora puedo ver? El hombre que se hace estas preguntas no es débil, es sabio, porque entendió que crecer no se trata de aparentar fuerza, sino de construirla desde lo profundo. También descubrí que el fracaso prueba tu integridad, porque cuando todo va bien es fácil ser disciplinado, fácil hablar bonito, fácil mantener la cabeza en alto, pero cuando fallas, cuando caes, cuando los demás te ven dudar,
Es ahí donde realmente descubres quién eres. ¿Eres el que se esconde, el que finge que no pasó nada, o eres el que enfrenta, aprende y sigue caminando? Si puedes mantener tu compromiso incluso en tus días más bajos, ya no hay nada que pueda detenerte, porque no vives desde la apariencia, vives desde el propósito. Y si hoy estás atravesando un momento difícil, si sientes que has fallado más veces de las que puedes contar, déjame decirte esto con total certeza: no estás roto, estás en proceso, no estás perdido, estás en construcción, no estás atrasado, estás siendo preparado. Solo asegúrate de no rendirte antes de tiempo, porque muchas veces, justo cuando todo parece más oscuro, es cuando estás a punto de dar el salto más grande, no porque las circunstancias cambien, sino porque tú estás cambiando por dentro, estás fortaleciéndote, estás dejando de temerle al proceso, estás descubriendo que tu verdadero poder no se despierta en la comodidad, sino en la valentía de seguir adelante, cuando todo en ti quiere detenerse, y eso es lo que te hace imparable. Liberar tu potencial también requiere empezar a tomar decisiones difíciles, porque muchas veces lo que más te frena no es la falta de talento, ni de recursos, ni de oportunidades, es tu resistencia a soltar lo que ya no encaja con la vida que quieres construir. Y eso incluye hábitos, personas, entornos, e incluso versiones antiguas de ti mismo. La incomodidad no viene solo del esfuerzo, viene también del apego, del miedo a soltar lo familiar aunque ya no te sirva, del temor a decepcionar a otros, aunque al complacerlos te estás traicionando a ti. Llega un momento en tu camino donde debes elegir: o sigues cómodo y estancado, o eres honesto contigo mismo y rompes con todo lo que ya no representa tu dirección. Yo tuve que hacerlo, tuve que alejarme de amistades que celebraban mi mediocridad, tuve que cortar hábitos que me ofrecían placer inmediato pero me robaban claridad, tuve que rediseñar mis días, mis horarios, mi alimentación, incluso la forma en que me hablaba a mí mismo. Porque entendí que no podía seguir pidiéndole a la vida un resultado distinto, si no estaba dispuesto a hacer cambios reales. Y ese fue uno de los aprendizajes más duros. No vas a liberar tu potencial si no estás dispuesto a pagar el precio. No puedes crecer sin soltar, no puedes transformarte mientras sigues aferrado a lo que te mantiene igual. Y eso incluye hábitos, personas, entornos, e incluso versiones antiguas de ti mismo. La incomodidad no viene solo del esfuerzo, viene también del apego, del miedo a soltar lo familiar aunque ya no te sirva, del temor a decepcionar a otros, aunque al complacerlos te estás traicionando a ti. Llega un momento en tu camino donde debes elegir: o sigues cómodo y estancado, o eres honesto contigo mismo y rompes con todo lo que ya no representa tu dirección. Yo tuve que hacerlo, tuve que alejarme de amistades que celebraban mi mediocridad, tuve que cortar hábitos que me ofrecían placer inmediato pero me robaban claridad, tuve que rediseñar mis días, mis horarios, mi alimentación, incluso la forma en que me hablaba a mí mismo. Porque entendí que no podía seguir pidiéndole a la vida un resultado distinto, si no estaba dispuesto a hacer cambios reales. Y ese fue uno de los aprendizajes más duros. No vas a liberar tu potencial si no estás dispuesto a pagar el precio. No puedes crecer sin soltar, no puedes transformarte mientras sigues aferrado a lo que te mantiene igual. Es esa verdad la que te sacude, la que te revela el poder que siempre estuvo dentro de ti, dormido, esperando que lo activaras con una decisión firme. También entendí que parte del proceso de liberar tu potencial es aprender a soportar la incomprensión, porque cuando comienzas a cambiar, cuando empiezas a tomarte en serio, cuando dices no a lo que antes aceptabas sin pensar, habrá personas que no lo entiendan. Algunos te llamarán arrogante, exagerado, distante, querrán que regreses a esa versión anterior de ti, la más cómoda, la más dócil, la más predecible. Pero no puedes vivir tu vida para que los demás se sientan cómodos. No puedes frenar tu crecimiento solo para no incomodar a quienes eligieron quedarse igual. Tu camino es tuyo. Tu desarrollo personal es tu responsabilidad, y si eso implica caminar solo durante un tiempo, entonces hazlo, porque es mejor avanzar en soledad que estancarse acompañado. Y no siempre vas a tener claridad absoluta, no siempre sabrás si estás tomando la mejor decisión. Pero si hay una parte dentro de ti que insiste en avanzar, escúchala. Esa voz no es ruido, es dirección, es tu guía interior. Y si la ignoras por demasiado tiempo, terminarás traicionándote. Por eso cada vez que tengas que elegir entre lo cómodo y lo correcto, elige lo correcto. Aunque duela, aunque te asuste. Porque esa es la decisión que te acerca al hombre que estás llamado a ser. Y ese hombre te está esperando que comiences a vivir como él desde hoy, y una vez que empiezas a vivir desde esa nueva identidad, descubres algo revelador. Tu potencial no es una meta lejana, es un estilo de vida. No se trata de alcanzar algo y después relajarte, se trata de convertirte en alguien que nunca deja de evolucionar, porque lo verdaderamente transformador no es llegar a una meta, es ser el tipo de hombre que puede sostener esa versión todos los días, ese que se levanta con intención, que actúa con conciencia, que no permite que su pasado controle su futuro,
Y cuando comprendes esto, cada día se transforma en una oportunidad para ser más fuerte, más enfocado, más firme en tu camino. Incluso cuando nadie te observa, llega un momento en el que ya no te importa demostrarle nada a nadie. No necesitas convencer a nadie, porque tu validación ya no viene de afuera, viene de tu capacidad de mirarte al espejo y saber que estás cumpliendo lo que prometiste, que estás actuando con integridad, que estás siendo el hombre que dijiste que serías. Y esa paz interior, esa fuerza silenciosa, no se compra, se construye. Se gana con cada día en el que eliges avanzar, aunque sería más fácil rendirte. Y ahí también notarás algo más profundo: tu vida empieza a impactar a otros, sin que lo busques, sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Porque un hombre alineado con su propósito irradia dirección, inspira con su ejemplo, motiva con su sola presencia, no porque sea perfecto, sino porque es auténtico. Porque se muestra tal cual es, porque está comprometido con su crecimiento, porque está dispuesto a cargar con el peso de su propia evolución. Y en un mundo lleno de distracción, de apariencia, de superficialidad, esa autenticidad se vuelve magnética, se vuelve necesaria. Liberar tu potencial no es un acto egoísta, es un acto de generosidad. Porque cuando tú creces, inspiras a otros a creer que ellos también pueden. Cuando eliges la disciplina, le muestras a otros que es posible sostenerse en medio del caos. Cuando rompes tus propias cadenas, abres camino para que otros rompan las suyas. Tu vida se convierte en una declaración silenciosa de que sí se puede, de que el cambio es real, de que el poder está dentro de cada uno. Y esa declaración, aunque no tenga micrófono ni escenario, tiene eco. Un eco que transforma, que inspira, que sacude. Así que no subestimes lo que estás construyendo. No pienses que es pequeño, que nadie lo nota, que no importa. Cada hábito que repites con intención está cimentando una nueva vida. Cada renuncia que haces con valentía está despejando tu camino. Cada acto de voluntad está fortaleciendo tu carácter. Y aunque a veces sientas que nadie lo ve, tú lo sabes. Y ese saber vale más que 1000 aplausos, porque es tuyo, porque te pertenece, porque lo construiste tú, nadie te lo regaló, nadie lo hizo por ti, lo decidiste, lo creaste, lo sostuviste, y eso no te lo puede quitar nadie. Y entonces, algo cambia para siempre, empiezas a sentirte profundamente vivo, no por lo que tienes, no por lo que logras, no por los títulos o la aprobación externa, sino por la claridad que llevas por dentro. Porque cuando desbloqueas tu potencial, no solo te vuelves más productivo o exitoso, te vuelves más presente, más consciente, más conectado con lo que verdaderamente importa. Tu mente ya no está dispersa, tu energía deja de diluirse en 1000 direcciones, tus decisiones ya no son impulsivas, son intencionales. Y esa intención lo transforma todo, porque te da poder, el poder de elegir con calma, el poder de actuar con firmeza, el poder de vivir alineado con tus valores, incluso cuando nadie te esté mirando. Y no, la vida no se vuelve más fácil, pero sí se vuelve mucho más significativa. Aún tendrás días duros, días de duda, de cansancio, de incertidumbre, pero ya no los verás como castigos. Los verás como parte del proceso, como entrenamiento, como oportunidades para pulir tu carácter. Porque ahora sabes quién eres, y sabes para qué estás aquí. Ya no corres tras la validación de otros, ya no necesitas esconder tus errores ni tus heridas, porque ahora los usas, los integras. Has aprendido a transformar tu dolor en dirección, tu pasado en propósito, tus caídas en cimientos para crecer más fuerte. Lo que más me sorprendió fue descubrir que todo eso ya estaba dentro de mí. No necesitaba convertirme en otra persona, solo necesitaba descubrirme, quitar las capas, romper las máscaras, silenciar el ruido. Y ahí en ese silencio encontré algo que siempre había estado esperando: mi verdadera voz, esa que no grita, esa que no exige, esa que simplemente dice con claridad y firmeza: este es el camino. Seguir esa voz no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador, porque te guía con verdad, no se deja manipular por el miedo ni por las expectativas sociales. No está condicionada por lo que los demás opinan, sino por lo que tú sabes, en lo más profundo de ti. Hoy quiero que entiendas esto con absoluta certeza. Ya no necesitas esperar más, no necesitas ser perfecto, ni tenerlo todo claro, ni contar con la aprobación de nadie. Lo único que necesitas es empezar a escucharte con honestidad, actuar con decisión, y caminar paso a paso hacia el hombre que sabes que puedes ser. Ese potencial que llevas dentro no necesita que lo sigas buscando, necesita que lo actives, que lo practiques, que lo demuestres, no con palabras, sino con hábitos, no con ideas, sino con hechos, porque tu vida no se mide por lo que sueñas, se mide por lo que construyes. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque hay una parte de ti que ya está despierta, que ya sabe que no hay nada más urgente, más importante, ni más poderoso que vivir desde tu máximo potencial. Así que decide hoy,
no mañana, no cuando te sientas más preparado. Decide ahora, porque no estás roto, no estás perdido, no estás limitado, solo estás dormido, y despertar depende de ti, de tu voluntad, de tu compromiso, de tu acción. Tu verdadero poder comienza cuando tú lo reclamas, y entonces lo comprendes. Desbloquear tu potencial no era una meta esperándote allá afuera, era una verdad que te llamaba desde dentro, una verdad que siempre estuvo ahí, aunque a veces la ignoraras, aunque a veces dudaras, aunque el mundo intentara convencerte de que no era suficiente. Pero ahora ya no puedes volver atrás, porque ya viste en quién puedes llegar a convertirte. Ya sentiste, aunque sea por un instante, el poder de actuar con claridad, de hablar con integridad, de moverte con propósito. Ya sabes lo que se siente levantarte por la mañana y no arrastrarte por la vida, sino enfrentarte a ella con decisión, con firmeza, con fuerza interior. Y esa experiencia, una vez vivida, no se olvida. Se vuelve tu nueva base, tu nueva realidad. Lo que antes parecía lejano, hoy se siente posible. Porque ya no estás esperando, estás construyendo. Ya no necesitas que otros te validen. Te validas tú mismo cada vez que haces lo correcto, aunque nadie te mire. Ya no dependes de la motivación externa, porque has cultivado un fuego interno que no se apaga con el primer viento. Ese fuego se alimenta de tu disciplina, de tu visión, de tu lealtad hacia ti mismo. Has dejado de ser esclavo de las circunstancias, ahora las utilizas como combustible. Has dejado de repetir patrones automáticos, ahora eliges con conciencia. Has dejado de seguir el ritmo del mundo, ahora marcas tu propio compás. Y sí, vas a caer varias veces, vas a tener días de duda, momentos de cansancio, tentaciones de volver a lo cómodo. Pero ahora sabes lo que significan esas caídas. No son señales de debilidad, son pruebas de carácter. Cada vez que te levantas, cada vez que eliges no ceder, cada vez que vuelves a enfocarte, estás reafirmando tu nuevo estándar de vida, porque el potencial no se libera una sola vez, se libera a diario, en cada decisión que tomas, en cada cosa que aceptas, en cada cosa que decides rechazar. Y cuanto más vives desde ahí, más sólido te vuelves, más libre, más enfocado, más real. Ese es el legado que dejas. No son las palabras bonitas, ni los logros vacíos. Lo que dejas es la energía con la que viviste, la forma en que elegiste caminar, la manera en que decidiste tratarte a ti mismo, porque tu vida no solo te pertenece a ti, es un mensaje para los demás, un mensaje silencioso que dice, sí, se puede vivir con verdad, se puede ser disciplinado sin ser rígido, se puede ser firme sin perder la ternura, se puede ser fuerte sin dejar de sentir, se puede ser libre sin tenerlo todo resuelto. Y tú puedes ser ese mensaje, ese ejemplo, ese testimonio. Así que te lo digo con total convicción, no estás aquí por accidente, estás aquí porque es tu momento, el momento de asumir tu poder, el momento de vivir desde tu capacidad real, el momento de mirar tu historia, no como una excusa, sino como evidencia de todo lo que has superado para llegar hasta este punto. Ya no necesitas seguir esperando señales, tú eres la señal, tú eres el inicio, tú eres la chispa que puede encender una vida completamente nueva. Solo hace falta que lo decidas, no con miedo, no con dudas, con firmeza, con fuerza, con total claridad, porque lo que viene para ti no es pequeño, es grande, es digno, es poderoso, y está al otro lado de una sola frase: estoy listo para convertirme en quien realmente soy.